Pues somos 14, profe. Me parece que nadie más está conectando. Bueno, supongo que ya están festejando desde ahorita muchos, ¿no? Muy bien. Les mandé una cosa al grupo de WhatsApp que tiene que ver con ya las fórmulas para hacer las correcciones que habíamos estado platicando la vez anterior. O sea, las correcciones por bloqueo y por flotación. Por bloqueo sólido y por bloqueo de la estela, que en realidad van a estar englobadas en una fórmula. Estas fórmulas son como las de uso más genérico, por así decirlo. De repente es posible que encuentren alguna fórmula para hacer alguna de estas correcciones, pero de manera muy específica. Por ejemplo, de forma tan específica como para perfiles NACA de 4 dígitos o de 5 dígitos, en fin. Pero de una forma más general o de una aplicación más universal, estas son las fórmulas recomendables. Estas fórmulas en realidad van a producir variaciones relativamente sutiles en los resultados, pero de todos modos es importante considerarlas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de entrada el bloqueo nos va a afectar a la presión dinámica. Y una vez que tengamos la presión dinámica corregida, entonces con esta presión dinámica corregida obtenemos los coeficientes aerodinámicos. Para la mayor parte de los coeficientes aerodinámicos ya no hay que hacer nada más, excepto en el coeficiente de resistencia. En el coeficiente de resistencia vamos a tener que calcular un incremento de coeficiente ocasionado por la flotación horizontal, y otro incremento ocasionado por la flotación de la estela. De suerte tal que al final el coeficiente de resistencia ya corregido va a ser el coeficiente obtenido considerando la presión dinámica corregida menos el coeficiente o el incremento de coeficiente de resistencia por flotación horizontal menos el incremento en el coeficiente de resistencia obtenido por la flotación de la estela. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Ahora, son fórmulas muy sencillas que no tienen prácticamente dificultad, pero sí hay que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el incremento en el coeficiente de resistencia por flotación horizontal, tenemos un paréntesis, que es el incremento del coeficiente de presión entre dx. ¿Qué creen que signifique eso? ¿Qué significará todo ese relajo?
Bueno, para empezar, dx va a ser la longitud de nuestro volumen de control, es decir, una caja imaginaria que contendría el modelo. Entonces, dx es desde el borde de ataque de este volumen de control hasta el borde de salida. Eso es dx. Pero, ¿esto qué será? Delta de Cp. ¿O cómo lo obtendríamos? El delta o el incremento del coeficiente de presión. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo obtendrían esa cosa? Bueno, básicamente vamos a colocar un tubo pitot de suerte tal que inicialmente la toma de presión estática del tubo pitot coincida con el borde de ataque de este volumen de control. Y posteriormente, déjame ver si encuentro algo que pueda evitarse la toma de presión estática. Dame un segundo. Iríamos deslizando ese tubo pitot longitudinalmente hacia atrás, obteniendo, bueno, la presión total y la estática, desde luego, para con eso obtener los coeficientes de presión. Entonces le puse ahí un pegoste. Esto va a simular la toma de estática. ¿De acuerdo? Entonces, medimos ahí, sacamos el coeficiente de presión y vamos desplazando esto hacia atrás hasta llegar al borde de salida. ¿De acuerdo? Pero bueno, básicamente el delta del coeficiente de presión va a ser desde aquí hasta acá, no necesariamente con puntos intermedios. ¿De acuerdo? Aunque de manera ideal, si nosotros obtuviéramos puntos intermedios y obtuviéramos coeficientes de presión a lo largo de estaciones, en ese volumen de control debería salirnos una línea recta. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de eso. Ahora, esta misma fórmula involucra también el volumen del modelo. ¿Cómo obtendrían el volumen del modelo? Principio de Arquímedes. A ver, otra vez, por favor. Principio de Arquímedes. No principio de Arquímedes, pero sí por inmersión. Si fuera principio de Arquímedes como tal, más bien sacaríamos como el peso del volumen desplazado, ¿no? O su flotación, pues, el empuje hacia arriba que recibiría al estar inmerso en un líquido. Pero no nos interesa el empuje hacia arriba, sino nada más que tanto se desplaza el líquido. Efectivamente, por inmersión, pero esto implica que el modelo tiene que ser a prueba de agua. Entonces, si por ejemplo fabrican el modelo o partes del modelo en madera, es necesario sellarlo adecuadamente. ¿Ok? Y el área del modelo que aparece ahí, o mejor dicho, todas las áreas del modelo que aparecen en las diferentes fórmulas, van a ser áreas, áreas frontales, pero además van a ser las áreas máximas, como la cuaderna máxima del modelo. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
¿Todo bien? Ahora, imagínense que vamos a probar un modelo de un automóvil o de un vehículo terrestre. Una de las cosas que necesitamos asegurarnos es que la capa límite del túnel o de lo que esté simulando la carretera tenga un espesor adecuado respecto al modelo del auto. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo podremos asegurar que el espesor de la capa límite, con lo que sea que estemos simulando la carretera, tenga un tamaño suficientemente pequeño para no interferir con el modelo, para no interactuar de una manera muy, ¿cómo decirlo? Para que la intromisión no sea demasiado grande de la capa límite de esta cosa que simula la carretera respecto al tamaño del modelo. Bueno, para empezar necesitamos medir la altura libre sobre el terreno, pero en el borde de ataque. Esa altura libre sobre el terreno va a ser H. Este de aquí. Y posteriormente vamos a obtener la décima parte de H. Y la vamos a comparar con el tamaño del espesor de desplazamiento de la capa límite. No contra el espesor de capa límite, sino contra el espesor de desplazamiento. ¿De acuerdo? Y el espesor de desplazamiento debe ser menor o igual a la décima parte de H. Entonces, esta es la condición importante para garantizar que la capa límite tenga un tamaño adecuado respecto al tamaño del modelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué técnicas podemos usar para disminuir el tamaño del espesor de la capa límite y, por tanto, el tamaño del espesor de desplazamiento para cumplir con esta condición? ¿Qué tendríamos que hacer? Quizás el primer paso sería que el modelo sea lo más grande posible, ¿cierto? Para que tengamos mayor altura libre sobre el terreno y más fácilmente se pueda cumplir con esta condición. Pero si hacemos el modelo demasiado grande, entonces seguramente las condiciones de bloqueo a lo mejor ya no las vamos a respetar. ¿De acuerdo? ¿Qué otra posibilidad tenemos para mantener pequeño el tamaño de la capa límite? ¿Qué harían ustedes? ¿Alguna sugerencia? Bueno, para empezar, lo más fácil es simplemente elevar el modelo y colocar un piso falso. Entonces, si tenemos capa límite creciendo sobre el piso de la sección de pruebas, no nos va a afectar y desde aquí empezaría a crecer otra capa límite.
desde el borde de ataque del piso falso, pero sería demasiado pequeña. ¿Qué otra opción se les ocurre? ¿De qué formas podemos manipular el espesor de la capa límite? Bueno, quedó bastante horrible, pero no necesariamente tienen que ser métodos pasivos de manipulación de capa límite. Uno de los métodos que se puede usar se llama soplado tangencial. Imagínense que ligeramente antes del modelo estamos drenando un poco de capa límite y después lo volvemos a liberar, pero ligeramente antes del modelo y de manera tangencial. Entonces vamos a estar inyectando la energía a la capa límite y la vamos a obligar a mantenerse delgada. Esto tiene el inconveniente de que a lo mejor, si no hacemos correctamente las cosas, vamos a estar inyectando este volumen de aire de manera demasiado vertical y entonces podríamos afectar las fuerzas verticales sobre la parte frontal del modelo. ¿Se entiende eso? Otra opción es parecido a esto, solo que ligeramente diferente. Succión de capa límite. Entonces, nuevamente con la ayuda de una bomba vamos a succionar un pequeño volumen de aire y después lo vamos a liberar atrás del modelo. De esta forma también vamos a obligar a que la capa límite se mantenga delgada. ¿Qué otra opción se les ocurre? Con estas opciones podríamos además hacer que las llantas del modelo estén girando. ¿Qué opinan? O eso quedaría como fuera de discusión. Excelente, una banda como la caminadora, muy bien. Entonces, en estas opciones también se podría hacer que las llantas giren. Por ejemplo, podrían estar las llantas apoyadas sobre rodillos giratorios. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo no nos conviene demasiado, claro, dependiendo del tipo de balance que estemos usando, pero podría no convenir demasiado tener llantas en contacto con cualquier otra cosa.
porque eso ya nos estaría generando una fuerza que distorsionaría lo leído en la balanza, a menos que utilicemos un truco específico que en un momento más les comentaré. Una banda como la caminadora. De esta forma. Eso es de tal que además, por ejemplo, esta velocidad debería en principio ser la misma que esta otra, ¿de acuerdo? De esta forma, la velocidad propiamente sobre la misma banda respecto al viento va a ser cero, aunque es posible que la capa límite se haya alcanzado a crecer en las zonas previas a la banda. Pero bueno, esto además se puede combinar, por ejemplo, con soplado tangencial o con succión de capa límite ligeramente antes de la banda. Y entonces podríamos tener una simulación más perfecta. Pero ¿qué inconvenientes tiene esta banda? ¿Qué dificultades presenta? Ahorita discutimos lo del eje delgado. ¿Qué dificultades presenta la banda? Así a puro ojo o por pura lógica. ¿Qué broncas creen que pueda tener esto? Si las llantas están apoyadas en la banda, entonces las llantas van a girar, lo cual es bueno para la simulación. Pero necesitamos fijar de alguna forma el modelo para que la misma banda no lo desplace. No solo la banda, sino también el mismo viento. ¿Cómo podríamos lograr eso? Generar succión sobre la banda, ok, y ahorita lo discutimos. Excelente, así es. Una de las dificultades consiste en que entre la parte superior de la banda y el chasis vamos a tener flujo acelerado que va a ejercer succión sobre la banda y entonces la banda puede estar papaloteando, tratando de acercarse al chasis. Entonces, incluso aunque tengamos cierto nivel de tensión, puede ocurrir eso. Eso es de tal que es una de las dificultades inherentes de estas bandas. Pero, ¿cómo logramos fijar el modelo de auto para que la banda y el viento no lo desplacen? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, podemos fijarlo de esta forma. En la parte de atrás, con un aguijón, en la zona en donde estaría la estela para que la presencia del aguijón perturbe lo menos posible al modelo. Y además, sobre el mismo aguijón podríamos medir la resistencia aerodinámica. Pero las fuerzas verticales, la sustentación, ¿cómo podríamos medirla si las llantas están en contacto con la banda? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de balanza tendríamos que usar para poder medir las fuerzas verticales?
En realidad, si uno piensa en una balanza externa, está muy difícil de resolver, pero podríamos tener algo parecido a una balanza interna, aunque no sea exactamente así, pero nada más conceptualmente lo voy a dibujar como si fueran resortes. Tampoco quedó, más bien quedaron como unas manchas azules. Hagan de cuenta, internamente, unido al eje de las llantas, se puede colocar algo que en función a qué tanto se esté aplastando o extendiendo, nos pueda finalmente referir a las fuerzas verticales. Y por tanto, con eso se podría sacar la sustentación. Y como dice Maximiliano, efectivamente podemos usar ejes giratorios, pero incluso estos ejes pueden ser externos. Podemos tener la llanta y el eje giratorio estar por fuera de la llanta y hacer que todo esto gire. Y después de alguna forma evaluar la pura contribución aerodinámica de los ejes y restárselos al resultado completo del auto más ejes. Tomas estáticas. Ok. Creo que habíamos visto un ejemplo muy sencillo, bueno, sobre antenas de Sky y sobre una especie de una discantena de forma triangular en donde teníamos coeficientes de presión de manera frontal y también en la parte de atrás. Se proyectaban horizontalmente los coeficientes de presión. Esa proyección horizontal se sumaba y se obtenía un coeficiente de resistencia total, lo cual, bueno, es factible incluso en algo tan complicado como un auto. Pero en un auto vamos a obtener un montón de ángulos diferentes. Necesitaríamos un montón de tomas de presión, pero además necesitaríamos matemáticamente hacer mucha labor para poder obtener a partir de eso un coeficiente de resistencia. Entonces podría ser sumamente complicado. Algo que se puede hacer es más bien con un montón de tomas de presión total, con una especie de peine de tomas de presión total, medir el flujo antes del modelo, y aquí está el modelo, y medirlo después. Entonces se puede presentar un cambio de momentum que nos puede dar también el coeficiente de resistencia, pero si quieren eso lo vemos la siguiente semana. Entonces, bueno, si tienes acceso a una balanza más o menos decente, posiblemente es más eficiente tratar de hacer que esa balanza funcione adecuadamente en lugar de usar la vía de las tomas de presión estática. Al menos para obtener fuerzas tales como sustentación o como resistencia, podría ser extremadamente complicado. A lo mejor esto que les digo, esta balanza interna puede ser no una balanza interna propiamente, sino extensometría, que podría ser relativamente simple de resolver, al menos en principio. ¿Qué les parece? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No. Bueno. Ahora, dado que es 15 de septiembre, sugiero que cumplan con sus obligaciones patrióticas como se debe. Dejamos la clase aquí, ¿les parece? Vayan a comer pozole y a emborracharse o hacer lo que acostumbren a hacer en esta fecha. Continuamos la siguiente clase, ¿sale? Sí, profe. Vale, profe, gracias. Hasta luego, que tengan buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Sí, claro, sí pueden mandar dudas, mensajes, muy bien. Y sí, es la tarea de hoy, a Mauri. ¿Sale?
Coman rico y diviértanse. Bueno, hasta luego. Buena tarde, Amaury. Muchas gracias.